Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. En la entrada de la biblioteca de la academia. Era mediodía y muchos estudiantes deambulaban por los pasillos de aprendizaje, pero una figura que pasaba llamó la atención de muchos. Miradas de admiración, miradas de curiosidad, miradas de respeto, miradas de envidia, y a unos pocos desafortunados, miradas de miedo. No me encontré con ningún evento de bofetadas, así que ¿por qué la gente me tiene miedo? Bell pensó confusamente para sí mismo mientras registraba su entrada en los registros de la biblioteca. Una vez más había terminado con sus conferencias y estaba a punto de tener una larga sesión de estudio. Bueno. No es que no tenga ni idea. Podía sentir la presencia de algunos de los guardias de Freya siguiéndome, por lo que mis adversarios que me abofeteaban probablemente hayan sido torturados por atreverse a mirar en mi dirección. No soy responsable de las acciones que realiza mi admirador Yandere, ¿verdad? Bell pensó culpablemente, ya que no quería imaginar los posibles horrores que los leales hijos de Freya infligirían a las personas que amenazarían el disfrute de su diosa, ese goce siendo él mismo. Incluso si Freya no estuviera involucrada, lo más probable es que yo mismo me hubiera ocupado de ellos con discreción. Así que, en este sentido, lo apruebo. Bell casi comenzó a reflexionar sobre la ética de tener un yandere, pero rápidamente pasó de esa línea de pensamiento cuando comenzó a entrar en un ascensor hacia los sectores más profundos de la biblioteca. Un área que estaba llena de más libros y tomos útiles para que Bell aprendiera para su mejora personal. Es difícil creer que hayan pasado 5 meses, han pasado 5 meses desde que Bell se dio a conocer en la academia por aprobar el examen de rango después de solo estar inscrito durante un mes. Los días pasaban como un borrón para él, sin que sucedieran muy cosas interesantes. Estudiaría, comería pan con Mardoll, estudiaría, entrenaría un poco para recuperar su cuerpo y estudiar, mucho estudio. Hasta el punto de que el proceso de aprendizaje actual de Bell empequeñecía lo que era unos meses antes. Bostezar. Bell bostezó al recordar las agotadoras horas de trabajo hasta altas horas de la noche. Había pasado la mayor parte de su tiempo estudiando materias para completar su acervo general de conocimientos y ascender en las filas de la academia para acceder a áreas más restringidas de la biblioteca. La semana pasada subí a un estudiante de la clase 5. De los 6 rangos de la academia, estoy en la posición más alta que puedo obtener. La academia estaba dividida en 6 rangos. Bell dejó de ascender al alcanzar la clase 5 porque ascender más requeriría tener que unirse a la academia como personal. ¿Por qué a los profesores se les asigna un rango de estudiante? Es porque todas las personas en una escuela están aprendiendo, incluso los maestros, como me decían constantemente mis profesores después de clase. La clase 5 era la más alta a la que Bell estaba dispuesto a ir, pero no era como si hubiera inconvenientes para permanecer en su posición actual. Porque el sector de la biblioteca reservado para su estatus era suficiente para lo que necesitaba. Teorías y explicaciones avanzadas de la naturaleza de la mente y los procesos de encantamiento que utilizan los herreros, incluso algunas referencias sobre la creación de objetos y la magia antigua. Bell enumeró ansiosamente los temas que ahora estaban disponibles para él en su mente. La anticipación en su tono era bastante evidente. De primero NG. El ascensor sonó al llegar a su destino. Una colección vacía de libros yacía ahora ante los ojos de Bell. Casi no había nadie presente. La biblioteca de la academia era bastante sombría en los primeros sectores, pero el ambiente que daba el 5.º sector estaba en otro nivel. Es hora de ponerse a trabajar. Bell se animó a sí mismo mientras salía del ascensor. Ya no necesitaba asistir a sus clases ni cumplir con ninguna otra responsabilidad. Ahora solo iba a ser él y los libros que iba a leer. Dejó su bolsa en la mesa y comenzó a organizar las cosas necesarias para su sesión de estudio. Diarios sobre diarios. Numerosas plumas y botes de tinta. Y lo más importante para Bell. Café, el café más negro que pude conseguir aquí en Altena. Normalmente estaba prohibido que los estudiantes llevaran comida y bebidas dentro de la biblioteca, pero en el rango actual de Bell, la academia confiaba en que ningún incidente ocurriría con ellos. Nunca me gustó el sabor del café, especialmente el negro.
Pero después de tanto estudiar, puedo entender por qué todo el mundo se siente atraído por él. Bell había sido adoctrinado en el club del café negro. Comencemos primero con algunas teorías sobre la energía de la mente. Eso debería servir como una base adecuada para todos los demás temas. Bell comenzó a moverse en la larga y profunda fila de estantes. Desvaneciéndose en la sombría sombra de los libros, Bell se convertiría ahora en un gremlin de la biblioteca. Junto al mar de Altena. La zona de atraque de los numerosos barcos que entran y salen de la nación, el puerto del erudito. Es una zona bulliciosa de comercio debido a la afluencia de viajeros. Tiendas físicas de todo tipo, junto a una colección de puestos. Pero en la bulliciosa zona que era el puerto. Junto a un lugar relativamente poco utilizado de las mesas, Mardoll suspiró con tristeza. ¿Suspirar? ¿Por qué tienes que ser tan trabajador, Ode? Simplemente puedo darte todo lo que quieres y necesitas. Mardoll no pudo evitar entristecerse por las noticias que Bell le había dado el día anterior. Esa noticia fue su decisión de pasar una gran cantidad de tiempo recluido dentro de la investigación de la biblioteca de la academia. Los dos comían regularmente varios tipos de productos horneados cada vez que terminaba sus clases en la academia. La pareja hablaba sin parar sobre cualquier tema que se les ocurriera. No importa el área, no importa el contexto, Bell y Mardoll nunca parecerían quedarse sin formas de conectarse entre sí. Pero supongo que solo un mortal tan trabajador podría estar predestinado a mí. Solo sería capaz de soportarlo si fuera capaz de atender su cuerpo cansado después de un duro día de trabajo. Mardoll comenzó a fantasear pervertidamente sobre su posible vida matrimonial juntos. Pero su felicidad pronto se vio truncada por la aparición de los ejecutivos de su familia. Lady Freya. No hemos tenido éxito en poder vigilar a Bell Cranel una vez que comenzó a entrar en los sectores inferiores de la biblioteca de la academia. Simplemente, hay demasiadas defensas para que sea factible. Mardoll, ahora Freya, comenzó a entrecerrar los ojos con decepción. Qué competente de tu parte, Atenea. Fuera de esa familia de Loki, y el capitán del grupo de Poseidón, realmente eres mi mayor amenaza. Freya estaba considerando la posibilidad de presionar a Atena y su familia para que le permitieran acceder a los sectores más profundos, pero los recuerdos de Bell comenzaron a pasar por su mente. Sus numerosas conversaciones mientras disfrutan de la compañía del otro, mientras el sol se pone en un tono dorado en el horizonte del mar azul. Bell siempre se ha puesto en un inmenso peligro, incluso llegando a casi incapacitarse para adherirse a sus creencias. La personalidad de Freya cambió ligeramente. La personalidad que construyó para sí misma durante numerosos siglos comenzó a dar un paso atrás. La inocente chica que solo deseaba el amor comenzó a subir lentamente al escenario. Tan cansada, tan dolido, pero su sonrisa sigue siendo tan alegre como siempre. Freya empezó a pensar si sería capaz de hacer algo así. Si alguno de sus compañeros estaría dispuesto a ofrecer su futuro y su vida por el bien de un extraño, apenas lo sabían. Freya recordó una conversación que tuvo con la diosa que más despreciaba en toda su existencia. La diosa que presidía el voto más sagrado, el voto de matrimonio, era. Qué lamentable eres, Freya. Hablas del deseo de encontrar a tu rompejaulas, a tu Oder. Sin embargo, sigues siendo un sirviente de mis objetivos y de los de Zeus. Por favor, dime, ¿qué se siente ser tan patético? Dijo Hera mientras miraba a Freya. Freya solo pudo contener su ira ante la altivez de la diosa frente a ella. Quería gritar como su ejército de niveles 7, 8 y un capitán de nivel 9 la encadenaron a horario. ¿Cómo sería capaz de escapar de las garras de las dos familias más poderosas de todos los tiempos? Las familias de Zeus y yo estamos viviendo una época dorada. Nuestra formación actual es la más fuerte de nuestros 1000 años de historia. ¿Crees que esta es la única razón por la que no puedes ir a buscar a tu amado? En un raro caso, la diosa que gobernaba Horario como una reina tiránica comenzó a dar consejos a la diosa que más le daba lástima. Por ser la belleza con la que se jugaba vehementemente incluso entre los desordenados estandartes de los dioses. Un voto de amor no debe tomarse a la ligera. Una vez hecho, debes perseguirlo hasta el fin de la tierra, pequeña Freya. Incluso si eso significa sacrificar todo lo demás, incluso si eso significa que te rebajas a estándares que alguna vez creíste inimaginables, persíguelo como si fuera el único sustento que necesitas. Los ojos de Hera comenzaron a brillar con una mirada febril. Obsesión, profunda obsesión. Ese bastardo Zeus robó mi corazón por el suyo hace siglos y, sin embargo, mi amor por él no ha disminuido desde entonces. Detesto su excitación, detesto su libertinaje, pero lo amo de todos modos.
Freya escuchó en silencio las palabras de la diosa. Sobre su visión del amor mientras presidía la autoridad del matrimonio. El matrimonio se basa en la tolerancia. Tolerancia con los hábitos de tu pareja. Tolerancia de las fechorías de tu pareja. Es muy agotador, oh, qué agotador. La voz de Hera comenzó a llenarse de veneno cuando comenzó a recordar todos los numerosos intentos que su amor había hecho para colarse en el baño de la diosa en horario, como deseaba que él solo mirara su cuerpo. Pero a cambio de soportar sus defectos, te espera el regalo de la felicidad sin fin. Pero Hera pronto mostró una leve sonrisa. Recordando la confesión que el dios del rayo había hecho en los divinos huertos del cielo. No era más que él confesando su atracción por los rasgos de su abundante cuerpo. Pero la imagen del dios sonrojado mientras luchaba por confesar, estaba claro para Hera que el pervertido solo podía usar un lenguaje tan lascivo para componer su amor en voz. Confianza. Confía en tu pareja, lamentable Freya. Confía en la creencia de que tu odre te está esperando tanto como tú a ellos. Confía en su autenticidad sin importar las señales y premoniciones que puedan decir lo contrario. Hera pronto comenzó a alejarse. Se había aburrido de aconsejar a la diosa que tenía delante. Pero no sin atar su lección. Recuerda lo que te hizo enamorarte de ellos, tolera sus defectos y confía en ellos pase lo que pase. Esas cosas avivarán tu amor más y más hasta que no haya cadenas que puedan unirte a ellas en un romance apasionado. Dijo Hera mientras un aura de obsesión brillaba en sus ojos. La diosa del matrimonio no tardó en abandonar la habitación en la que se encontraban. Freya se queda en silencio. Pero su mente había estado más activa que nunca. Odr. Hera tocó una fibra profunda en su alma. Siempre había pensado que si esperaba lo suficiente, su Odr se encontraría con ella. Pero ella lo miraba todo mal. Debería ser yo quien buscara a mi Odr, encuéntralos, síguelos, hasta que podamos ser uno. Un resplandor similar pero más tenue también comenzó a emanar dentro de los ojos de Freya. De una diosa a una diosa. De un yandere a un yandere. Freya terminó recordando el momento que construyó la base de su amor actual. Es difícil de decir, pero estoy agradecido a Hera por mostrarme el camino correcto del amor, para confiar en Bel. Yendo en contra de los instintos que cultivó durante tanto tiempo, Freya ordenó a sus ejecutivos. Detenga todas las operaciones para infiltrarse en la biblioteca. Es justo que confíe en mi Odr cuando no puedo verlo. El ejecutivo no podía creer lo que estaban escuchando. Todos estaban acostumbrados a desarrollar sus habilidades para acechar eficazmente a quien se interesara por su diosa, pero para que ella dejara voluntariamente a su persona de admiración más allá de los alcances de su control. Los dejó conmocionados. ¿Te quedarás ahí sin más? ¿O volverás a los otros asuntos de los que nuestra familia tiene que ocuparse? Los ejecutivos regresaron inmediatamente de su estupor. Disculpándose vehementemente antes de informar sobre los acontecimientos de horario. Freya simplemente comenzó a dar órdenes por instinto. Hacía mucho tiempo que había aprendido a dirigir su familia sin gastar mucho poder de procesamiento en su mente. Me pregunto, Odr había sugerido un nuevo tipo de pan llamado pretzel, ¿le haría feliz si se lo diera cuando vuelva? Uf. Bel se lamentó de su sufrimiento mientras yacía en el suelo rodeado de numerosos libros. Fue un error, eligiendo meterme aquí, ni siquiera recuerdo cómo es el sol. Bel había pasado un mes en completo aislamiento. Concentrándose únicamente en sus estudios. La academia proporcionaba un servicio de sustento y mantenimiento diario para sus estudiantes de mayor rango. Incapaz de hacer que sus eruditos no se refugiaran en la biblioteca en una búsqueda apasionada de su investigación, Athena simplemente decidió acceder a sus deseos, sino proporcionar lo necesario para que no salieran de la biblioteca oliendo a vertedero de basura, o murieran de hambre o deshidratación. Pensé que sería divertido actuar como esos investigadores en los libros que leo. Esconderse durante largos periodos de tiempo y salir con un gran avance, pero simplemente duele. Bell se desilusionó con la idea en su mente. Sosteniéndose con las raciones mínimas para mantener su mente funcionando, y solo sabiendo que las linternas son su única fuente de luz. Era como si se hubiera convertido en un hombre de las cavernas. Ni siquiera progresé mucho en esto. En sus manos tenía un diario que era el centro de su atención, además de aprender los diversos libros que tenía en sus manos. Un proyecto que llevaba tiempo queriendo emprender. Una explicación de cómo sus poderes del destino pudieron ser trasladados al mundo de Danmachi. Teoría de la hechicería y los circuitos mágicos. Pensé que no necesitaba profundizar tanto en ello, dado que mis poderes ahora se potencian a través de la mente.
Pensé que solo eso sería suficiente, pero profundizando en ello, ahora puedo visualizar más fácilmente mis habilidades y limitaciones. Hechicería. Una forma de autohipnosis practicada por los practicantes en la era moderna donde el misterio se estaba desvaneciendo, la fuente de todos los fenómenos sobrenaturales. Construidos sobre los cimientos del planeta Gaia como un medio a través del cual invocar sus hechizos, los magos se inducen a sí mismos en un estado de hipnosis con el fin de manipular el prana que se cultiva dentro de su cuerpo en una energía llamada O. La hechicería es muy limitada en sus capacidades debido al hecho de que es esencialmente la humanidad la que hace la mayor parte de los restos sobrantes después de que Artoria marcó el comienzo de la era de la humanidad y cerró la era de los misterios, pero hay excepciones a esta regla, origen y elemento. El camino subconsciente que tomará la habilidad de una persona y los conceptos que puede manipular, respectivamente. El origen de un individuo puede permitirle superar los estándares de lo que se consideraba normal. El origen de Shirou y el elemento que es la espada le permitieron crear una realidad de mármol que atendía a sus deseos. Incluso el origen de Kiritsugu podría ser considerado de alguna manera responsable de ayudar a Shirou a llegar tan lejos. También estaba la existencia a través de la cual tales actos se hicieron posibles en primer lugar. Circuitos mágicos. Falsos nervios que permitían a uno manipular el prana dentro y fuera de su cuerpo para realizar hechicería. Su número y calidad determinan sus capacidades y están predeterminados al nacer. Hechicería, una práctica basada en el uso del planeta como medio para realizar sus hechizos. Origen y elemento, los factores determinantes que decidirían el camino de crecimiento de un individuo. Circuitos mágicos, los nervios a través de los cuales los humanos son capaces de pisar el mundo de lo sobrenatural. Hay muchas más cosas que considerar en un mundo tan denso como el destino, pero esas son las tres cosas principales de las que debería preocuparme dadas mis habilidades. Bell entonces comenzó a recordar el proceso a través del cual se invocaba la magia en el mundo de Danmachi. En resumen, es una forma básica de magia que se ve en la mayoría de las otras historias de fantasía. Utilizando la energía llamada mente que se cultiva dentro del cuerpo de uno. Liberándola a través de sus intenciones, y permitiendo que la energía invisible tome forma a través del canto dado por el usuario. Libera la energía. Imagina el producto. Moldearlo para darle forma a través de un canto o una intención. La Academia de Magia profundizó mucho más que eso, pero esa fue la esencia del sistema que ideó Bell. ¿Cómo se traduce mi habilidad en el mundo de Danmachi? Es muy interesante. La primera sería cómo se maneja la hechicería. Fundamentalmente, eran incompatibles. La hechicería se construyó sobre los restos del misterio, pero en el mundo de Danmachi, donde los monstruos y los dioses vagaban por la tierra como si fuera normal, hubo un aumento en la cantidad de energía mágica que se podía utilizar. Mis habilidades no parecen estar limitadas por el misterio. Así que incluso si se lo mostrara a un grupo de personas, sus efectos no se debilitarían ni un ápice. También está el cambio de usar el planeta como un medio para invocar el combustible para mis hechizos. Parece provenir de una fuente que es en parte planeta y en parte intervención divina, pero ninguna fuente de la biblioteca fue capaz de describirlo con mucho detalle para que me fuera útil. El segundo sería origen y elemento. Bell pudo determinar que el sistema tenía una contraparte similar en Danmachi, aunque estaba menos explorado que en Fate. Los individuos tienen una inclinación natural hacia un cierto elemento a través del cual pueden manipular. Ice con viento. Mikoto con la gravedad. Incluso algunos más únicos, como Asfi, con la creación de objetos mágicos como elemento. Bell confirmó esto después de hacer referencia a numerosos libros que mencionaban una misteriosa predisposición hacia el logro de ciertos hechizos. Pero los elementos parecen ser mucho más rápidos y sueltos en comparación con el destino, la existencia de fauna, que refuerza la experiencia que alguien adquiere en una determinada situación, influye en gran medida en su desarrollo y habilidades. Como Ash, que es la hija de Arya, se centró principalmente en el elemento del viento, pero de repente desarrolló una habilidad centrada en el elemento de la venganza. Bell comenzó a sentir un dolor de cabeza que comenzaba a aparecer, ya que todavía estaba confundido sobre cómo funcionaban orígenes y elementos en Danmachi, pero estaba seguro de una cosa. Mi origen principal y mis elementos ahora se inclinan fuertemente hacia la espada, así que incluso si de alguna manera encuentro un grimorio que me enseñe a usar Firebolt, mis ataques no serán tan potentes como los del Bello original, cuyo elemento se centraba en el rayo y el fuego debido a su pasado como argonauta. A menos que de alguna manera adquiera una habilidad relacionada con el fuego y la combustión que influya en mi desarrollo. Por último, estaba la existencia de los circuitos mágicos de Bell.
No eran una nueva forma de manipulación de la energía mágica. Son simplemente otra forma de invocación de la mente. Como una maceta sirve para el mismo propósito, pero puede adoptar numerosas formas. Algunos están más orientados a fines específicos que otros. La mente de un individuo no tiene ninguna forma al nacer, pero pronto adquiere una cierta forma para facilitar su uso después de mucho entrenamiento. La energía mental de Riviera se asemejaba a la de un grifo, dada su habilidad de conexión de canto que le permitía invocar numerosas formas de sus 3 hechizos mágicos principales, dependiendo de la cantidad de energía que proporciona junto con la duración de su canto. La energía mental de Lefilla se asemejaba a la de un anillo. Conectando las experiencias de todos los elfos que conoció en un círculo redondeado que le permitió aprovechar sus experiencias. Los resultados de su magia anillo de elfo. Luego hay formas más explicables de energía mental, como la de Mikoto, que se asemeja a un agujero negro. Ice se asemeja al viento que fluye. Con esta conclusión y relación en mente, la mente de Belle tomó la forma de circuitos mágicos no solo por su relación aún inexplicable con Shirou Emilia. Pero porque es sistemático y eficiente, mis habilidades con Ubu se basan en la rápida ejecución del rastreo de armas. Analizar una estructura en una forma que se generaliza entre todos los constructos. Capaz de ser utilizado en un sentido macro y micro siempre que sea necesario. Belle completó los cimientos básicos de sus habilidades. Ahora era el momento de que construyera desde la planta baja. La relación de una realidad de mármol con el mundo. ¿Por qué mis proyecciones parecen desaparecer después de un tiempo? Mucho más, a Belle le quedaba mucho trabajo por hacer, pero estaba demasiado cansado para trabajar aún más. Está bien si duermo aquí, ¿verdad? No es que me vaya a encontrar con alguien en este sector tan profundo de la biblioteca. Belle era el único estudiante actual de la clase 5 presente en la academia, por lo que confiaba en que estaría solo en este piso durante mucho tiempo. No se encontró con ninguna otra persona en el último mes, por lo que estaba convencido de ello. Muy bien, entonces, solo una pequeña siesta. Gracias a Dios, Belle Cranel no murió, Atenea se dijo a sí misma mientras miraba a la campana dormida que descansaba sobre una pila de libros y papeles. La diosa tuvo miedo cuando los profesores y el personal de la academia no informaron de ningún avistamiento del estudiante durante el último mes. Atenea sabía muy bien que había investigadores demasiado entusiastas que trabajaban hasta la muerte en las profundidades de la biblioteca, por lo que se encargó de encontrarlo. Si Freya alguna vez se enterara de que Suoder murió en mi academia, sería el fin de Altena. Atena pensó en los escombros ardientes que se convertirían en su familia y su hogar. No era una escena que le gustara mucho. Aún así, parece que realmente eres el hijo mortal predestinado de Freya. 6 meses y has llegado a la cima de mi academia. No todo el mundo es tan talentoso para lograr tal hazaña, me hace sentir un poco de celos de que no pudieras convertirte en parte de mi propia familia. Atena se acercó a Belle y comenzó a observarlo después de dejar caer sus piernas. La diosa del conocimiento valoraba naturalmente a aquellos que estaban dotados de inteligencia y al ver a los jóvenes frente a sus ojos estar tan naturalmente inclinados hacia el mundo del aprendizaje. Era una obviedad que la diosa lo quería para ella. No es que se diera cuenta de que estaba engañando, sino que esencialmente copiaba y pegaba información de libros en su mente usando su capacidad de rastreo. Lo hemos estado observando durante el último mes, y es realmente una persona impresionante con todo lo que sucede a su alrededor. Atena recordó la información que obtuvieron siguiendo a Belle durante los últimos meses. Además de su alto intelecto, la diosa aprendió que también era experto en el combate marcial al observar cómo entrenaba su cuerpo regularmente a alta intensidad antes de caminar a la academia. También está el hecho de que nos enteramos de que estaba constantemente vigilado por miembros ocultos de la familia Freya, y la nueva identidad de Freya en Altena. Mardol. Una chica que regentaba una panadería junto a sus padres en el puerto de los eruditos en Altena. Pero en realidad, la diosa simplemente se agregó a una panadería ya existente y la asumió como propia, fabricando su historia de fondo y su familia dentro de los registros de su gobierno. Gracias a Freya, pudimos parchear algunas lagunas y riesgos de seguridad en nuestra burocracia, pero es un frío consuelo saber que ella pudo introducirse tan fácilmente en la nación. Si Atena y su familia no se hubieran dado cuenta de las pequeñas peculiaridades que se notaban cada vez que Belle comía junto a Mardol, la identidad de Freya, con toda probabilidad, nunca habría salido a la luz. Suspirar, bendito y desafortunado al mismo tiempo, es como si fueras el argonauta de cuento de hadas renacido. Atena solo podía sentir lástima por el joven mortal que caminaba por una peligrosa cuerda floja que era Freya.
Pero tenía la sensación de que el chico que tenía delante tendría éxito donde todos los demás habían fracasado. Hablando de tener éxito, ¿qué es exactamente lo que Bello Cranel ha estado estudiando? Dijo Athena mientras echaba un vistazo rápido a los papeles que estaban esparcidos por el cuerpo dormido de Bell. Los reconoció a todos como fuentes confiables que a menudo eran referenciadas y citadas por investigadores anteriores de la academia. Tiene buen gusto en materia de referencia, pero, ¿cuál es su tema? Los ojos de Athena se acercaron a un diario colocado junto al cuerpo de Bell. Aunque era una diosa de buenos modales, su curiosidad por el conocimiento superó sus deseos de etiqueta y presentabilidad. Tomando el diario con cuidado, Athena comenzó a leer el título. Magia y teoría del circuito mágico, esa es una forma interesante de describir la magia, y circuitos mágicos, como los de una espada mágica. Bello Cranel no tiene ninguna relación con ningún maestro herrero ni con Ratia y los Cropsos, un nuevo interés, quizás. El interés de Athena fue despertado por el diario que tenía en sus manos. Aunque se sentía culpable por mirar el trabajo de un colega académico sin su permiso, sintiendo una sensación de asombro detrás de las páginas que sostenía en su mano. Athena decidió simplemente disculparse y compensarlo con el estudiante cuando despertó. Los profesores decían que era bastante amistoso, todavía, simplemente me disculparé profusamente si eso lo enoja. Atenea simplemente no podía contener su ansia de conocimiento. Tomando asiento en una mesa cercana, comenzó a leer con entusiasmo los postulados que Bell se había formado con respecto a una nueva naturaleza de la magia. Junto con el diario que le regaló Bell, empezó a leer con el mismo entusiasmo otros dos diarios que él escribió. Complejidades de los encantamientos de Herrero, propuesta de objeto mágico teórico. Lunting y Caladbolk. ¿Cuánto tiempo dormí? Bell abrió los ojos aturdido cuando despertó de su sueño. Aunque supuestamente estaba descansando, Bell sintió que su cuerpo era más pesado que antes. La fatiga que acumuló a lo largo de su investigación no podía eliminarse simplemente de una sola siesta. ¿Realmente necesito un masaje? Me pregunto si habrá salones de masajes en Altena. Ciertamente los hubo. Pero no del tipo que estaba buscando. De todos modos, de vuelta al trabajo. Bell intentó levantarse de su cama improvisada de papeles y libros, pero se detuvo una vez que vio la escena frente a él. Una chica de pelo blanco cremoso y piel clara se hizo cargo de su visión. Vestía ropa conservadora que hablaba de su verdadera naturaleza, sus ligeros gestos irradiaban un aura de refinamiento y clase. Pero lo más importante para Bell era el hecho de que estaba leyendo. Leía sus diarios con un interés que le era transmitido con claridad. Nunca supe que alguien pudiera leer libros con tanto entusiasmo, ¿es así como me veía en mi vida pasada? Bell pensó si compartía similitudes con la chica frente a él, pero dejó de lado esos pensamientos. Estaba más preocupado por cómo había una persona aparte de él en este piso. Uno que leía su obra sin permiso. No estoy tan enojado por eso, pero debería investigarlo de todos modos. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, la niña se apartó inmediatamente de su lectura embelesada y se enfrentó a Bell. ¿Por qué siento que hay un déjà vu en este momento? Bell estaba confundido al principio, pero inmediatamente reconoció la sensación que estaba teniendo. Iba a involucrarse con otra chica. Quiero decir, es hermosa, pero quiero al menos un amigo, al menos. Antes de que Bell pudiera terminar su broma, la niña saltó inmediatamente de su asiento y rápidamente se acercó a él. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Bell se sorprendió un poco por la repentina intrusión de la belleza de cabello blanco, pero la chica habló antes de que pudiera recuperarse de la sorpresa para hablar. Permíteme convertirme en tu socio. Declaró la muchacha en voz alta. Su rostro parecía tranquilo y sereno, pero el tono de su voz y la mirada de expectativa en sus ojos delataban su expresión. Financiación. Recursos. Así como mi ayuda en la formulación y redacción de los postulados de su teoría, por favor, permítame convertirme en un colaborador de la teoría de la hechicería y el circuito mágico. La muchacha comenzó a reforzar su proposición antes de que pudiera ser cuestionada. Era como si supiera cómo iban a ser este tipo de situaciones. Espera, primero. ¿Quién? Bell intentó hablar una vez más, pero la chica lo atrapó. Reconociendo de inmediato la pregunta que le iba a hacer. Atenea. Cabeza de la familia Atenea y gobernante de Altena. Un placer conocerte. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Bell se vio envuelto en un bucle una vez más. Atenea. ¿Cómo demonios voy a tener encuentros con todas estas diosas? No pudo soportarlo más. Ahora estaba seguro de ello. Había una fuerza ahí fuera que lo obligaba a tener todas estas reuniones importantes sin su conocimiento.
Bell trató de recuperar su orientación, pero el alma académica que se cultivó dentro de él durante los últimos 6 meses comenzó a analizar de inmediato la oferta de la diosa con respecto a su investigación. En lugar de las preguntas más sensatas de cómo llegó aquí. ¿Por qué leía sus diarios? Y mucho más. Athena debería ser la gobernante de Altena. Por lo tanto, sería lógico que con su ayuda para ingresar al último sector de la biblioteca de la academia, y si tiene una colección personal oculta de libros, todo esto me ayudará muchísimo en mi investigación. Además de eso, tener a la diosa literal del conocimiento y la sabiduría colaborando conmigo para dar cuerpo a mis ideas, solo sería beneficioso. Athena reconoció inmediatamente las emociones en los ojos de Bell. Su sonrisa se ensanchó a medida que lo hacía. No planeo reclutarte en mi familia. Tampoco planeo pedir que se me atribuya el mérito de la investigación. Simplemente deseo que este esfuerzo tenga éxito. Atenea clavó otra pieza a su propuesta. Si Bell se negaba, simplemente continuaría dando más y más. El único deseo en su mente era completar la investigación que el niño mortal frente a ella había comenzado. Quería llevar al límite las ideas que él formulaba. Atenea tenía muchas ganas de hacerlo. Tenía que hacerlo. Athena no sabe si estoy en una familia o no. Debe haber leído el perfil del estudiante sobre mí. Hice una gran escena en la academia. Bell razonó sobre cómo la diosa sabía tal información sobre él. Sin darse cuenta de que ella era el segundo grupo junto a Freya que lo rastreaba constantemente durante su estadía en Altena. Resignándose a su destino una vez más, Bell aceptó la propuesta presentada por Athena. Supongo que estaré deseando trabajar contigo, Lady Athena. Bell habló con voz cansada. Derivado de su estado actual de agotamiento y del hecho de que ha pasado por tantas situaciones como esta. Yo también lo estoy esperando. Athena respondió felizmente y comenzó a llevar a Bell de la mano. Pero no sin antes darse la vuelta para hacer una adenda a sus acciones. Trabajaremos en mi oficina personal, pero me gustaría mencionar que no tomes esto como una especie de invitación para tener sexo, ¿de acuerdo? Atenea habló con cuidado. Rara vez recibía visitas en su oficina personal fuera del ejecutivo de su familia. Así que no quería causar ningún posible malentendido con Bell en el futuro. En gran parte debido al hecho de que ella tendía a deshacerse de sus modales cuando estaba inmersa en el estudio, y porque no quería que él desarrollara ningún sentimiento. Ella no quería ir a la guerra con Freya debido a que sus hormonas actuaban de manera salvaje. Lady Athena, no me gusta que me acusen de desviación sexual. Bell podía entender de dónde venía la diosa, pero se sintió ofendido a pesar de todo, sintiendo el tono de Bell. Atenea comenzó a comentar sus razonamientos. Pido disculpas. Pero debes entender que me he encontrado con una buena cantidad de investigadores encerrados. Vírgenes y reprimidas. A menudo miraban mi cuerpo con miradas lascivas. Supuse que tú serías igual. 9. ¿Es que me ha llamado virgen solitaria? Bell se quedó en silencio, conmocionado. Siempre era él el que hacía comentarios sarcásticos y se burlaba de los demás, pero Athena fue la primera persona que eludió sus habilidades por completo. Athena vio los indicios de conmoción y vergüenza en la expresión de Bell y lo sacó de allí. Pon tu cabeza en el juego, compañero. Estas revistas no se van a llenar solas, ¿sabes? Sacado de su estupor por Atenea, Bell torpemente comenzó a recuperar su orientación mientras caminaba junto a la diosa. Su asociación nació abruptamente, duró mucho tiempo y dio frutos maduros. Así fue como otros 6 meses pasaron volando para el vigilante. Campana, dame ese libro de referencia de allá. Atenea, aturdida, llamó a su compañero de investigación. Sus ojos estaban cansados y, aunque no los necesitaba, usaba un par de anteojos. Algo que le permitió entrar en el estado mental perfecto para la investigación. ¿HM? Oh, claro. Bell reaccionó lentamente a la petición de la diosa. Incluso más cansado que la diosa dado el hecho de que era un mortal con un cuerpo imperfecto. Aquí, Atenea, el libro de referencia, gracias. Bell llamó a la diosa informalmente, lo que no provocó una reacción de su parte. El largo tiempo que los dos habían compartido trabajando juntos naturalmente llevó su relación entre ellos a un nivel que se parecía al de los amigos cercanos. Una Athena llegó a respetar a Bell cada vez más a medida que él le explicaba las ideas que tenía. Ideas que la diosa ni siquiera empezó a considerar. Lo veía como un igual en lo académico, sino más por el hecho de que empujó un límite en un ámbito de conocimiento que ni siquiera creía que fuera posible. Mientras tanto, Bell llegó a confiar y respetar a la diosa por igual. Su competencia e inteligencia se ganaron el cariño de Bell.
Ustedes dos, entiendo que ambos están obsesionados con estudiar, pero ¿no es esto un poco demasiado? Una voz los llamó a ambos. El tono que se llevaba con él expresaba la preocupación duradera del individuo por el niño y la diosa que yacían desordenadamente en el contenedor de papeles, pizarras y libros. Oh, Telémaco. Buenos días, ¿o es buenas noches? No me acuerdo. La diosa saludó al vicecapitán de su familia. Pero desconocía la hora actual del día. Ocupada toda la noche con Belle. Es mediodía, Lady Athena. Exactamente 24 horas desde que os habéis encerrado en casa por enésima vez. Mamá Penélope quería que te llamara para algunos asuntos administrativos. Telémaco comenzó a acercarse a Atenea, pero ella simplemente corrió hacia Belle. Escondiéndose detrás de él con sus brazos sosteniendo su cuerpo sin dudarlo. Belle y yo estamos casi en un gran avance. Athena no es tan débil como para desmoronarse porque me perdí una reunión. El apego de Athena a Belle y su investigación colaborativa ahora había superado su apego a administrar a Athena de la manera más eficiente posible. Había vivido millones de años en busca de nuevos conocimientos que aprender. Ahora que estaba justo frente a ella, nada le importaba más a la diosa que tener a Belle a su lado mientras trabajaban juntos en sereno silencio. Lady Athena, estás actuando como un niño en este momento. Telémaco apenas podía creer el cambio de comportamiento de su diosa. El vicecapitán se volvió entonces hacia Belle, que se limitó a quedarse allí en silencio. Ya no le importaba la forma íntima en que la diosa lo estaba tratando en ese momento. Simplemente pensando en cómo resolver la situación actual a la que se enfrentaba en la investigación. Belle, mi mejor amigo, ¿te importaría atrapar a mi diosa el tiempo suficiente para que yo la atrape? Como forma de pago por el favor que me pediste la última vez. Telémaco sonrió a Belle. Para cualquier otra persona, podrían haberse enamorado de su apariencia afeminada, pero Belle hacía tiempo que se había resistido al femboy. Sabiendo que era tan grosero como cualquier otro hombre, y teniendo cierta carne pegada entre sus piernas. La última vez. Te acabo de pedir unos granos de café. No creo que pedir unos granos de café equivalga a entregar a una diosa, Belle respondió con frialdad, algo que hizo que Telémaco comenzara a fingir estar herido. Campana. No puedo creerlo. No éramos amigos. Amigos antes que chicas. Telémaco se desplomó en el suelo con la mano tapándose la boca. Comenzó a llorar lágrimas falsas mientras representaba su melancolía. Suspirar, puedes dejar de intentar recrear un drama. Teléfono te ayudaré. Belle y Telémaco naturalmente se acercaron mientras él trabajaba con Atenea. Con Telémaco siendo el guardaespaldas de la diosa cuando Odiseo estaba ocupado, los dos niños de edad similar hablaban a menudo y se hicieron buenos amigos. Una relación que Telémaco apreciaba mucho, debido al hecho de que Belle de alguna manera no se extrañaba por su apariencia ni de repente se declaró gay y se confesó con él. No es que tenga problemas con la gente que se balancea de esa manera, es solo que la mayoría de las veces quieren que yo sea el de abajo. A Telémaco no le gustaba ser el receptor de ese afecto. Así que estaba muy contento de que Belle estuviera en su vida. Sabía que saldrías adelante, camarada. Mi amigo. Mi hermano. Oh, lo entiendo, así que detente. Tus gritos resuenan en mis oídos. Belle empujó cansadamente a Telémaco, que intentaba abrazarlo. Campana, ¿cómo pudiste? El cansado justiciero se volvió entonces hacia la diosa que se escondía a sus espaldas. La mirada de traición en sus ojos era evidente. Así que Freya es una yandere, Artemisa es un desastre que llora y Atenea es pegajosa, realmente debería empezar a considerar la posibilidad de crear un centro de terapia para dioses y diosas. Considerando un cambio de carrera de ser una heroína a una psiquiatra, Belle respondió a la mirada de traición de Athena con algo que la convencería. Si vas con Tel, te prepararé mi té especial. Exclamación de cierre. Athena se animó de inmediato ante la oferta que Belle propuso y aceptó rápidamente. Está bien, pero solo después de que me tome mi tiempo para disfrutarlo. Belle volvió la cabeza hacia Telémaco para ver si le parecía bien. El vicecapitán aceptó torpemente. No sabía cómo sentirse ante el hecho de que su resuelta diosa fuera sobornada con té. Siéntate en el sofá, Atenea. Lo tendré listo en un rato. Muy bien. Gracias, Belle. Situándose en el sofá, la diosa continuó trabajando ligeramente en la investigación mientras Belle se dirigía a la cocina adjunta en su oficina, empleando las habilidades culinarias que heredó de Milla para preparar el té. Al igual que Belle, recordó a Eina, que disfrutaba de su té de la misma manera que Athena. Él leyendo libros mientras ella se encargaba del papeleo. Bebiendo té que preparaba todo el tiempo. Me pregunto cómo estará ella, espero que no esté demasiado estresada por el trabajo. Belle sonrió levemente al recordar la cara de su asesor.
No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera reunirse con el inquietante semielfo. Aquí tienes tu té, Atena. Belle regresó a la sala principal de la oficina con una tetera de té y algunas tazas. Sirviendo una taza para Atena y entregándosela, Atena le hizo señas a Belle para que se uniera a su lado con un ligero toque de su mano. Ven aquí, Belle, hay algunas cosas que encontré sobre lo que escribiste sobre los orígenes. A propósito de esta citación, sentados al lado de Atena, los dos comenzaron a discutir una vez más sobre su investigación compartida. Ya no les importa su proximidad y la naturaleza íntima de su posición actual. Lady Atena actuando tan cerca de un hombre, pensé que era imposible. Telémaco pensó en voz baja para sí mismo mientras Belle y Atena entraban en su pequeño mundo una vez más. Sonriendo por cómo su amigo había hecho a su diosa más feliz que nunca antes la había conocido, el vicecapitán salió silenciosamente de la oficina. Supongo que esperaré a que terminen por el pasillo. Sin que el guardaespaldas de la diosa lo supiera, otra diosa observaba con ojos entrecerrados cómo interactuaban Belle y Atenea. Incapaz de hacer un movimiento debido a lo feliz que estaba su amado, pero irritado por su proximidad. Otar, en una hipotética guerra con Altena, ¿con qué rapidez podemos arrasarlo? 17 Otar, que estaba al lado de Freya, comentó torpemente como el capitán de la familia en lugar de un partidario de su diosa. No es una acción que recomendaría, Lady Freya. Altena está en el centro de numerosas industrias en todo el mundo y especialmente en horario. El gremio y Loro Uranos podrían tomar medidas en caso de que el conflicto se intensifique entre nuestros grupos. Otar no tenía miedo de tener que enfrentarse a la familia Atena. Estaba más interesado en combatir a su capitán, Odiseo. Pero no deseaba que otra oscuridad envolviera al mundo. La oscuridad que experimentó como un niño huérfano y la oscuridad cuando las familias de Zeus y Hera se disolvieron. Entonces, ¿qué debo hacer con estos sentimientos míos, Otar? Preguntó Freya a Otar. Últimamente se había sentido en conflicto emocional. Queriendo acercarse a su odro, pero sabiendo que no era el momento adecuado. Cada vez que se conectaba con una persona que creía que era su odro, siempre morían prematuramente, como si fuera el destino castigando a la diosa por perseguir su felicidad. Lo que la llevó a su estrategia actual con Belle para vigilar su desarrollo hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra cualquier fuerza que hiciera fracasar a todas las demás. Creo que deberías aprovechar al máximo tu contacto con Belle Cranel bajo tu disfraz, Lady Freya. Replicó Otar. Por lo general, llegaba a despreciar a cualquiera que pudiera haber entristecido a su diosa, pero no estaba tan ciego como para no ver la situación tal como es. Lady Freya está demasiado asustada para fallar con Belle Cranel, suspiró. El hombre bestia solo podía suspirar ante las complicadas situaciones que tenía la divinidad. Deseando que su diosa no se entretuviera demasiado en su tristeza, le recordó algo que la distraería de las cosas. Lady Freya, ¿no debe prepararse pronto para el almuerzo? Belle Cranel se reunirá contigo una vez más hoy para comer pretzels. Al escuchar el intento de su hija de alejar su mente de sus emociones conflictivas, la diosa sonrió levemente mientras accedía. Parecería que sí, gracias por recordármelo, Otar. De nada, mi diosa. ¿Qué te parece, Belle? Mardoll le preguntó felizmente a Belle mientras comía los pretzels con vigor. Belle necesitaba urgentemente una gran cantidad de azúcar después de cada sesión de investigación que tenía con Atena, por lo que apreciaba mucho el refrigerio. Son geniales, Mardoll. Realmente eres mi soporte vital en este momento. Siempre puedo esperar con ansias los productos horneados de tu familia cuando estoy cansado. Mardoll se rió levemente mientras Belle expresaba su agradecimiento. Pagas cada vez y es un placer hablar contigo, así que no hay mucho que agradecer a Belle. La chica habló con una leve sonrisa, pero Belle permaneció callado mientras observaba su expresión. Había adquirido un profundo conocimiento de Freya. Los 6 meses que pasó con Sir y los 6 meses que pasó con Mardoll. Sería imposible que Belle no se diera cuenta de algunas cosas después de interactuar con la diosa disfrazada durante tanto tiempo. ¿Está celosa de Atenea? Supongo que tendré que rebajar su obsesión de nuevo. Belle se preparó mientras se preparaba para comenzar otra ronda de apaciguamiento de Freya sin revelar demasiado sobre sí mismo. Fue el método que aprendió para mantener a raya a su obsesionada admiradora antes de que pudiera lidiar con sus problemas para siempre. Pero es Mardoll. Tener a alguien en quien puedas confiar en todo momento es extremadamente reconfortante. Incluso raro en la mayoría de las ocasiones. De hecho, tenía un amigo que me apoyó antes de empezar mis viajes, alguien a quien apreciaba mucho. Mardoll, al escuchar la sinceridad de las palabras de Belle, comenzó a despertar su interés.
Se preguntaba si había otro oponente al que tendría que seguirle la pista. Pero se vio envuelta en un bucle después de lo que dijo Belle. Sir Flova. Una de las personas más cercanas con las que estuve cuando me quedé en horario. HM. Mardoll se estremeció de inmediato al escuchar el nombre dado por Belle. Sir Flova, el otro alter ego que Freya usó en horario. Recuperándose de su conmoción para no despertar ninguna sospecha, Mardoll comenzó a preguntar con mucha curiosidad qué pensaba Belle de ella. Sir Flova, ¿qué piensas de esa chica? Debe ser muy importante para ti si la recuerdas después de todo este tiempo. Freya hizo todo lo posible por mantener la anticipación lejos de su voz, pero pequeños fragmentos de ella se filtraron a través de su expresión. De espaldas a Belle mientras miraba hacia el océano, sus mejillas rojas eran evidentes. Realmente eres demasiado adorable, Freya, si tan solo pudieras dejar de lado tu obsesión. Belle pensó para sí mismo antes de responder. Ella es realmente importante para mí. Es una de las primeras personas que me ayudó a establecerme en horario cuando me mudé del pueblo. Mardoll empezó a centrar su atención en sus orejas. Cada palabra que Belle pronunció elevó su corazón aún más. Es muy amable. Una chica que puede llevarse bien con cualquiera si lo intenta. Pero a veces puede ser un poco traviesa. Algo que aprecié mucho. Es muy lindo como siempre está pensando en formas de meterse conmigo y con otras personas. Ella es muy hermosa también. Recibo muchas miradas por estar tan cerca de ella, no es que los culpe. Cualquier hombre sería afortunado de estar tan cerca de una chica como Sir. El corazón de Freya comenzó a arder y a apretarse. La diosa estaba llena de experiencia a la hora de navegar por el mundo de la pasión y el romance, pero esto era demasiado incluso para ella. Campana, es demasiado injusto, vas por ahí recogiendo mujeres hermosas que simplemente se aferran a ti, pero tú eres capaz de aliviar mi corazón con una sola palabra, es simplemente injusto. Freya lamentó su situación. Demasiado miedo para acercarse descuidadamente. Demasiado celoso para dejarlo solo. Demasiado enamorado como para simplemente ignorarlo. Oh, resulta que te gusta esta chica Sir. Parece que te gusta mucho, ¿no es así? Mardoll inmediatamente fue a matar. Le hubiera gustado seguir disfrutando de las sensaciones de aleteo que le daban los cumplidos de Belle, pero no podía soportar más la anticipación. Necesitaba saberlo con urgencia. Sir. Belle comenzó a actuar como si se estuviera sonrojando. A ponerse nervioso. Freya estaba demasiado absorto en la vista para notar los sutiles defectos en su actuación. Sería bueno, pero todavía no me creo preparado para ello. Una respuesta evasiva. Uno que no se inclinaba hacia ningún objetivo específico, pero para Freya, era tan bueno como el sí. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. El rostro de Mardoll comenzó a enrojecerse. Su corazón latía más rápido que nunca. Un aleteo en su estómago cesó sin cesar. Se estaba enamorando cada vez más. No, ya no más, y yo, la voluntad de Freya de mantenerse alejada de Belle comenzaba a flaquear bajo los inmensos golpes de las reacciones de Belle. El chico estaba aprovechando al máximo su apariencia juvenil para asestar un golpe crítico a Freya. Aunque me gusta mucho Sir, también me gustas tanto como Mardoll. Eres tan bonita como ella. Dijo Belle con una sonrisa inocente que era característica de quien era. La misma sonrisa que la Belle sobre la que había leído usaría para hacer que todas las chicas se enamoraran de él. 4. Mardoll se quedó callada. Ya no pensaba en Atenea. Ya no le importaban las cosas que no sabía sobre Artemisa. Ya no le importaba nada más. Creo que la he llevado demasiado lejos. Belle comenzó a preocuparse de que podría haber incitado demasiado a la diosa. Se perdió en la diversión de jugar y, lamentablemente, puso el último clavo en el ataúd, que era el afecto de Freya por él. A Belle le gusta Sir, y le gusta Mardoll tanto como a Mardoll. ¿No es eso básicamente una confesión? Me está pidiendo que lo lleve, ¿verdad? La mente de Freya comenzó a llegar peligrosamente a suposiciones sobre Belle. Suposiciones que lógicamente no tenían sentido, pero a la diosa ya no le importaban los hechos ni la lógica. Su odre estaba frente a ella. Puro y seductor como puede ser. Incitándola a que lo tome para sí misma. Con una presa tan deliciosa a su alcance. LICK. Lamiéndose la lengua por los labios como una bestia hambrienta. Freya estaba lista para hundir sus colmillos en la piel flexible del chico frente a ella. Campana. Pero antes de que ella pudiera, y antes de que Belle pudiera llevar a cabo su plan para escapar. Una figura sombría se entrometió en ambos, apareciendo ante ellos al instante. Como un demonio manifestado. Interrogación de cierre, exclamación de cierre.
La figura estaba decrépita, con una túnica negra cubriendo su cuerpo mortalmente pálido. Así que aquí es donde estabas, la más grande de las deidades Vanir. La voz de la figura provocó un escalofrío en Bell y Mardol. Era el sonido más antinatural y desconcertante que ninguno de los dos había oído jamás. Era una abominación, como si ni siquiera se le permitiera existir en primer lugar. Tú y Atenea, la mayor espina clavada en nuestro costado, juntos en el mismo lugar a la vez. Parece que los dioses todavía bendicen a un grupo de supuestos herejes como nosotros. Ja, 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 ja. 3. La figura comenzó a reír maníacamente mientras movía su cuerpo. La túnica que los cubría finalmente mostró su verdadera forma. Deformado. Anoréxico. Pálido más allá de la comprensión. Inmensamente cicatrizado. Bell ni siquiera podía empezar a imaginar qué tipo de tortura llevaría a alguien a convertirse en tal. En el nombre de Evilus. En nombre de Angra Mainyu. Toma mi alma, oh semi-espíritu, y haz nacer el carnaval del desastre. 18. Una joya fue sacada de las manos de la figura. Una esfera transparente clara con un feto en su centro. Una bestia oscura de 4 patas que parecía estar durmiendo, pero de repente, despertó de su letargo. Mardol. Bell agarró a Mardol e inmediatamente comenzó a huir. Sus instintos le gritaban que escapara. En las sombras, al ver a Bell alejar a su diosa de la escena, la familia Freya comenzó a cargar contra la figura que afirmaba ser parte de Evilus. Allen Fromel liderando la carga junto a Ognir y Erin. Pero ya era demasiado tarde para llegar al enemigo porque el feto joya gritó en voz alta al mundo. Anunciando su nacimiento. Una gran explosión mágica envolvió el área en la que Bell y Mardol estaban comiendo. Pero el nacimiento del semiespíritu no fue la única preocupación desatada para eliminar a Freya y Athena. ROOARRR. SPLASHSPLASHSPLASH. En respuesta al grito del semiespíritu, otro monstruo hizo notar su presencia. Una gran serpiente que se deslizaba surgió de debajo del agua. Golpeando a través de un galeón que le impedía el paso. Dividiendo el gran recipiente fácilmente con su inmensa fuerza. Bell, que apenas evitó el estallido de la explosión, abrió mucho los ojos mientras miraba a la bestia. No, no es posible, ¿no hizo Zeus? Bell trató de negar lo que vio, pero recordó una parte de la tradición del juego móvil Danmachi. Una explicación para la aparición de uno de sus jefes de incursión. El Behemoth. Behemoth. Leviatán. Dragón negro. Las 3 grandes calamidades que ahogaron al mundo en el miedo. 3 grandes monstruos que escaparon de la mazmorra en los viejos tiempos, olvidados hace mucho tiempo en los anales de la historia esperando su momento. Gobernando sus territorios con tiranía. Los 3 monstruos crecieron hasta alcanzar una fuerza y un tamaño inmensos. Convirtiéndose en los miedos mundanos tallados en la conciencia de cada mortal, pero especiales no lo eran. Eran simplemente monstruos de las especies regulares y reproducibles de la mazmorra. Unos pocos afortunados que vivieron y sobrevivieron lo suficiente como para convertirse en lo que son hoy. ¿Significado? No fueron los únicos de su especie que sobrevivieron hasta el día de hoy. ROOARRR. Bell se hundió en el miedo al darse cuenta de que había llegado. Bell no pensó que se iba a aplicar. Una mecánica del juego móvil Danmachi que permitía al jugador luchar contra numerosos behemoths por dinero y materiales. La historia de ese modo de juego en el que cultivábamos esas bestias sin parar, eso es canon en este mundo. Aunque Bell estaba aterrorizado, no olvidó lo que era. Era un héroe. No podía simplemente revolcarse en la desesperación mientras la situación empeoraba. Espera, Mardol. Agárrame fuerte. ¿Sí? Mardol obedeció mientras fortalecía su agarre sobre el cuerpo de Bell. Reforzar. El cuerpo de Bell comenzó a iluminarse con sus circuitos mágicos. No se recuperó por completo, pero con su mayor comprensión de la mecánica de sus habilidades, pudo rendir al mismo nivel antes de lesionarse. 5. Bell comenzó a saltar de un edificio a otro, pateando paredes y cornisas con inmensa fuerza y velocidad. Eventualmente, aterrizó en un área que aprendió que era el sitio de evacuación designado en casos de emergencias. Algunas familias y ciudadanos ya se estaban reuniendo en el área, y aquí sería donde Bell dejaría a Mardol. Quédate aquí, Mardol. Volveré para ayudar a otros a evacuar. Hagas lo que hagas, quédate aquí hasta que llegue la ayuda. Bell dio órdenes a Mardol rápidamente antes de que comenzara a saltar de nuevo a la refriega, pero la chica agarró su mano con fuerza. Muñeca. Esto no es el tiempo. Bell se dio la vuelta para abordar a la chica. Había demasiadas vidas en juego en ese momento.
Pero una vez que lo hizo, se encontró con la niña temblando e hiperventilando. Lo siento, lo siento, lo siento, punto punto punto. Belle pudo entender de inmediato lo que estaba pasando, la supuesta maldición que tenía lugar cada vez que Freya se acercaba demasiado a una persona a la que consideraba su Oder. Su mirada se suavizó por un momento, pero no tuvo tiempo de consolar a la diosa, así que simplemente se quemaba frente a ella. Dejando que su rostro bloqueara sus miedos. Tomando su rostro entre sus manos, Belle miró directamente no a Mardoll sino a Freya. Hay gente que necesita ayuda por ahí, y alguien tiene que ayudarlos. Es mi deseo ayudarlos, ¿entiendes? Al escuchar las palabras de Belle, Freya se tomó unos segundos en silencio para procesarlas antes de asentir dócilmente. Al ver la reacción de Freya, Belle sonrió como si no pasara nada. Muy bien. Te veré dentro de un rato, entonces Mardoll. Reforzar. Belle abandonó rápidamente el área con una fuerza inmensa. Dejando a la diosa sola, pero pronto sería acompañada por el resto de su familia. Lady Freya. ¿Estás bien? Dijo Oktar mientras se arrodillaba en el suelo, junto al resto de la familia que lo seguía. Informe de situación, Oktar. Freya llamó fríamente al capitán de su familia. Ahora estaba desprovista de emoción. Un monstruo parecido a un leviatán apareció junto al puerto. No parece poseer tanta fuerza como la gran bestia caída en Melen, sino simplemente una versión debilitada de ella. Nuestros exploradores lo estiman en el nivel 7, 8 si está bajo el agua. Allen, Ognir y Erin, junto con sus escuadrones, resultaron heridos en la primera explosión. Actualmente están siendo tratados por Eit. Monstruos de origen desconocido ni clasificación han estado deambulando por el origen de la explosión, son bastante preocupantes, Oktar explicó rápidamente la situación actual y Freya pidió más aclaraciones. ¿Y qué hay de la familia Atenea? Los guardias han comenzado inmediatamente a hacer el primer contacto con las amenazas repentinas. La armada de la vorágine se está movilizando lentamente, encabezada por el capitán Odiseo, el vicecapitán Telémaco y la institutriz Penélope. La diosa Atenea parece estar al lado de todos ellos. Freya comenzó a reflexionar en silencio. Demasiadas veces le han sido arrebatados injustamente a aquellos a quienes admiraba. Como si el mundo considerara que no era cierto. Si a Bella, la persona más cercana a convertirse en su Odr, le fueran arrebatadas. Freya comenzó a cubrirse de una aura divina que se estremecía con la manifestación de su arcano. La diosa que miraba en silencio a lo alto no toleraría esto. La diosa comenzó a manifestar su autoridad sobre la guerra, olvidada hace mucho tiempo. Todos los miembros de la familia Freya, por la presente, todas las restricciones han oscilado, corre salvajemente, corre libre, hasta que la vista pútrida de nuestros enemigos sea borrada de la vista. Freya se volvió hacia su familia con un chasquido de su talón. Su disfraz vaciló. Su larga cabellera blanca ondeaba con su divinidad. Sus ojos plateados se entrecerraron de rabia. No aceptaré nada que no sea la aniquilación completa, ¿me explico? Un frío escalofriante recorrió a todos los miembros de la familia Freya. La ira de su diosa era inmensa, pero estaba afinada y controlada, lo que la hacía aún más temible. Pero este era el momento al que conducía todo su entrenamiento. Todos agarraron sus armas con fuerza. Sus músculos se fortalecen. Su mente se agita. Oktar sonrió con una expresión bestial mientras obedecía las órdenes de Freya junto a sus camaradas en un coro atronador. Como tú mandas. Lady Freya. Rastreo. Belle proyectó su armadura y armas por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo se cubrió inmediatamente de gris oscuro cuando se manifestaron sus espadas encadenadas. Ahora volvía a ser el fantasma gris. A lo lejos, vio un escuadrón de guardias altenianos que luchaban contra un monstruo oculto en el humo. Puedo llegar hasta ellos. Reforzar. Belle inmediatamente comenzó a acelerar para ayudarlos, pero en un momento, una sensación extraña golpeó el área, deteniéndolo en seco. Exclamación de cierre. Los guardias que de alguna manera estaban aguantando de repente se debilitaron por un momento. Incapaces de adaptarse al cambio, su escuadrón pronto fue masacrado por las bestias. Con rapidez y precisión, los monstruos ni siquiera permitían que sus presas gritaran de dolor. Belle y los monstruos ahora se miraban con recelo desde la distancia. La visión de los guardias altenianos ahora muertos en sus bocas enfureció inmensamente a Belle, pero simplemente podía arremeter contra ellos. Había algo diferente, algo preocupante de lo que Belle aún no se estaba dando cuenta. Esos deben ser semi-espíritus, dado que se manifestaron a partir de un feto joya, pero, ¿cómo es que su número es tan grande?
Por lo general, solo se genera uno con un enjambre o monstruos regulares como sus seguidores, pero cada uno está emitiendo el mismo aura que el otro. A Bell le preocupaba la implicación de que tendría que lidiar con un semiespíritu único que era numeroso en número. Eso sin tener en cuenta el leviatán que causaba estragos en el puerto. Pero la atención de Bell se capturó únicamente en los semiespíritus bestiales frente a él. Es como, somos la antítesis el uno del otro, una vez conocidos, no podemos irnos con el otro ser vivo, como si estuviéramos destinados y diseñados para oponernos los unos a los otros. El cuerpo de Bell comenzó a gritarle con un inmenso odio por lo que estaba frente a él. Una sensación que recordaba de su lucha con Goliath, pero ahora tenía el control total de su cuerpo. Ya no era un muñeco de Alaya ni la contrafuerza a la que manipular libremente. Está relacionado con la enemistad de Alaya y Gaia. Sé que los semiespíritus son hijos especiales del semiespíritu mayor en el fondo de la mazmorra, pero me siento un odio más grande que el que yo sentía por parte de Goliath. Bell comenzó a recordar la visión de los guardias altenianos. Según todos los indicadores, deberían haber sido capaces de mantenerse firmes, pero por un momento, mientras la bestia gritaba, vacilaron. Como si le quitaran las fuerzas. Su fauna se estaba viendo afectado. El peor miedo de Bell se hizo realidad. La razón por la que no obtuvo a Falna de inmediato. El miedo de que la mazmorra pudiera tener alguna forma de interferir con la bendición. Pero ese no era el único miedo que tenía. Eran las implicaciones de tal habilidad, en un mundo donde Danmachi y el destino se entrelazaron. Solo hay una habilidad que puede tener tales efectos, y solo a uno se le permite poseerla. Grand. Estación de la corona reacciona al encontrarse con la existencia antitética. Las bestias negras gruñeron en voz baja cuando comenzaron a rodear a Bell. Se asemeja a un lobo pero con cuernos y huesos apenas visibles que cubren todo su cuerpo. La apariencia de una mujer desnuda sin cabeza se transformó en su pecho como una fusión bastarda que salió mal. La vista era una pesadilla pagana. Buscando la causalidad de la activación, causalidad confirmada, existencia antitética identificada. Se han confirmado rastros tenues, la presencia de una oposición absoluta desarrollo de Beast Crown. Creature of Loving de mí se confirmado dentro de las existencias antitéticas. El cuerpo de Bell se tensó. Era la peor situación que se le ocurría, pero no una que no esperara del todo. Ahora comprendía por qué su cuerpo le gritaba que actuara. Clasificación designada por debajo de la bestia madura debido a la manifestación incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Clasificación designada inferior a bestia juvenil debido a una manifestación menor incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Clasificación designada inferior a la candidata a bestia debido a la manifestación más baja e incompleta de corona de bestia. Criatura de muerte amorosa. Designación completa. Identidad asegurada. El objetivo es una existencia auxiliar atada a una bestia. Subordinado de la bestia sexto/Wildund. Desfile de los dioses renegados. Mientras las bestias rugían, la voz dentro de la cabeza de Bell confirmó la teoría que tenía sobre una habilidad para romper fauna. Una habilidad enega de las bestias. Uno compartido por las numerosas calamidades predichas en la revelación. Manifestación parcial. Rango C. Nega Mesías. Caída del Salvador. Mientras la horda de bestias rugía por todo Altena, la fauna de los numerosos aventureros de varias familias comenzó a debilitarse en fuerza. Sus parámetros disminuyen y su conexión con sus dioses y diosas se tambalea. Grand. Estación de la corona pide al portador que evite la muerte mientras existan esas bestias, la fauna de los aventureros se debilitará. ROOARRR. El leviatán rugió a coro con las bestias semi-espíritus. Siempre y cuando estén debilitados. No pueden tratar con las bestias ni con el leviatán. ZZZZHHHHHH. El cuerpo de Bell comenzó a calentarse a medida que sus circuitos mágicos se preparaban para su uso. Soy el único que puede luchar constantemente con estas bestias, no tengo fauna, para que su habilidad no me afecte. Bell desmanifestó temporalmente su máscara, deseaba contemplar larga y profundamente la existencia con la que nunca podrá coexistir. Ahora que nos hemos conocido, solo uno de nosotros se va de aquí con vida. Bell le habló a la bestia, y la bestia respondió comprensivamente. Entendiendo que uno no puede existir con el otro. Si no te importa. Tengo que reflexionar sobre el hecho de que soy un gran sirviente después de esto, así que, desafortunadamente, tendrás que morir. Las dos fuerzas se iban a encontrar. El fragor de la batalla se desbordaba. Bell y las bestias semi-espirituales se miraban el uno al otro desde sus ubicaciones actuales.
Los semiespíritus gruñeron en voz baja mientras sus músculos se tensaban para comenzar a perseguir a la presa que tenían a la vista. Los circuitos mágicos de Belle se prepararon para manifestarse en cualquier momento, su realidad afilando las espadas dentro de su paisaje con violenta intención. Tengo que ser honesto, ha pasado bastante tiempo desde que participé en una pelea. Estoy un poco oxidado después de estudiar la mayor parte del tiempo, CRACKL2, pero no he estado sentado en mi trasero durante el último medio año. Aunque estoy oxidado, estoy seguro de que puedo cazarlos a todos más fácilmente que antes. A pesar de su período de descanso y recuperación, Belle sintió que era el más fuerte que jamás había sido. La razón era simple, ahora podría hacer un mayor uso del potencial latente de V. Los semiespíritus reconocieron el aumento de la sed de sangre de Belle e inmediatamente cargaron contra él. Numerosas bestias lo perseguían desde todas las direcciones. Si esto hubiera sido el pasado, Belle habría requerido el uso de un cañón de espada o una serie de evasiones adecuadamente estratégicas, pero ya no era necesario ahora. Seguir adelante. Los circuitos mágicos de Belle ardían de energía a medida que la proyección en su mente tomaba forma en realidad. Los semiespíritus de Vestival amenazaban con destrozarlo hasta los huesos. Pero en un instante, SLASH. Fueron todos derribados. Tut tut tut. Alrededor de Belle, los cadáveres desintegrados de los semiespíritus yacían en el suelo. Como era de esperar, me pareció extraño el hecho de que tantos semiespíritus desoben de un solo feto joya, por lo que sacrificaron la fuerza individual por números brutos. Belle concluyó sus hallazgos sobre la bestia. Estimó que oscilaban entre un nivel 2 alto y un nivel 3 bajo en fuerza. Chillido. Pero mientras Belle reflexionaba sobre sus pensamientos, el arma que despachaba fríamente a sus enemigos comenzó a balancearse a su alrededor. En busca de nuevas presas en las que hundirse. Una serie de cadenas se extendían desde su espalda y comenzaron a balancearse como si el metal fuera orgánico. Al final de la cadena había una hoja que era similar en estructura a las cuchillas encadenadas regulares de Belle. Como si hubiera sido alterado para funcionar más parecido a un aguijón que a una espada. El arma se balanceaba suavemente y sin obstáculos. Emitiendo un débil sonido mientras lo hacía. Como si fuera el grito de una bestia en la caza. IMAGE, 11 Tuve la idea de la armadura móvil y del Barbatos Lupus Rex de Iron Blooded Orphans. Tener una proyección de seguimiento automático me facilita el tiempo que me lleva controlarla manualmente. Utilizando una serie de encantamientos de herrero que superpuso uno encima del otro. Una hazaña que sería difícil de reproducir sin el hubo de Belle. Sería mejor si obtuviera la habilidad de desarrollo misterio, pero esto solo serviría, puedo pensar en eso una vez que entro en una familia. 3 Me preocupa que Nega Mesías exista, pero parece que solo tiene parámetros ligeramente más bajos. No es un elemento disuasorio suficiente para que yo gane Falna en el futuro. A medida que Belle comenzó a concluir sus planes futuros, sin que él lo supiera, Hugo comenzó a regocijarse. Por ahora, podría empezar a mostrar su verdadero potencial, la creación infinita de espadas místicas que contrarrestaron incluso el tesoro interminable del Rey de los Héroes. Exclamación de cierre. Pero antes de que Belle pudiera seguir pensando para sí mismo, los sonidos de los semiespíritus de la bestia rugieron por todo Altena. Parece que no hay descanso para los malvados rastro, en. Belle proyectó otra arma junto a su espada en forma de cola. En su mano izquierda tenía el arco sin nombre que proyectó antes. Mejorado con su mayor conocimiento de la metalurgia. Ahora está compuesto por una aleación de mitril con pequeños toques de adamantium. Pero proyectada a su derecha había un arma que Belle nunca había usado antes de este momento. Una espada de filo negro que irradiaba un tenue resplandor rojo. La espada que mató a un gigante maldito y constantemente buscaba sangre como una bestia salvaje. Grunting. Sabueso de las llanuras rojas. Mi estilo habitual de lucha cuerpo a cuerpo no es suficiente para esta situación. Sencillamente, hay demasiados enemigos en una cobertura demasiado grande, así que Belle simplemente pelearía de una manera en la que la distancia no le importara. Derriba a todos los enemigos a la vista con su vista reforzada. Mientras corres para obtener una mejor ventaja en todas las áreas. Usando su espada de rastreo para despachar a cualquier enemigo en el camino. Dado que estoy cazando muchos monstruos en lugar de un solo enemigo, Grunting sería la mejor opción en lugar de algo como Calabolg. Belle tomó la espada en su mano y la clavó profundamente en los pocos semiespíritus que quedaban. La sangre oscura que produjo manchó la espada cuando la hoja comenzó a brillar violentamente roja. Sabueso de las llanuras rojas, nombre dado a la espada por su rasgo único.
Una vez que prueba la sangre de un objetivo, nunca se detendrá hasta que su presencia ya no exista. Grunting, cuando se usaba como flecha, tenía el rasgo único de convertirse en una flecha que buscaba objetivos. Y en el caso de tener que lidiar con numerosos enemigos idénticos. Es la mejor arma de control de multitudes fuera de una proyección explosiva, algo que no puedo permitirme en este momento debido a los daños colaterales. Bell no quería diezmar la hermosa nación de Altena a cenizas, por lo que tenía que tener cuidado de no destrozar demasiado en el proceso de su caza. RRROARRRR. Bell volvió la cabeza hacia la fuente del inmenso rugido. Leviatán. Bell podía sentir que su corazón se hundía mientras miraba a la bestia. No era algo que no pudiera manejar, pero temía cuántos más de su tipo existían por ahí. Nidogen Sword Oratoria era un dragón de la misma especie que el dragón negro encontrado en la mazmorra, y hay numerosos monstruos más pequeños parecidos a Behemoths en el desierto de cenizas de la muerte. Probablemente debería buscar reclutar a un aliado que sea bueno con los barcos si la tendencia es similar. 9 Después de considerar nombrar su futura nave Argo en una posible caza de leviatanes más pequeños, Bell se dio la vuelta para comenzar a lidiar con los semiespíritus. No se preocupó mucho por el monstruo. Debería concentrarme en eliminar a los semiespíritus para que las otras fuerzas no se vean obstaculizadas por Mega Mesías. Si puedo terminar de hacer eso antes de que maten al Leviatán, la razón de su falta de preocupación era simple. Fue porque el poderío de la invencible armada alteniana y la familia Freya se estaban acercando al monstruo en ese momento. Lo único que podría hacer que empiece a preocuparme con esas fuerzas es tal vez un monstruo anormal del suelo profundo, Rex, o el semiespíritu del Pine, pero incluso entonces, Otar lo haría exagerado. Bell sabía que Otar una vez mató en solitario a un monstruo Rex conocido como Udaeus por capricho. Lo que finalmente le dio al aventurero su actual par de espadas. Sabiendo que tal hazaña no era el verdadero alcance de sus poderes, no era una cuestión de si el Leviatán podía ser derrotado, sino de cuánto tiempo pasaría antes de eso. El ataque de Evilus fue bien diseñado con el objetivo de eliminar a Athena y Freya. Pero subestimaron severamente sus capacidades. Esto no tiene en cuenta las habilidades de Odiseo. Mientras se preguntaba si el capitán de la familia poseía un Gundam similar a su contraparte del destino. Bell comenzó a correr directamente hacia una horda cercana de semi-espíritus. Reforzar. Listo, fuego. BOM. Los gritos de orden de un capitán de marina. Las explosiones ensordecedoras de los cañones. La vorágine de la armada de Altena comenzó a descender sobre el Leviatán con toda su fuerza, vaciando todas sus capacidades para derribar a la serpiente marina lo antes posible. Magos. Continúa cantando tus hechizos mientras el escuadrón auxiliar continúa llenando los cañones mágicos para otra descarga. Los guardias deben defender a los magos de los monstruos invasores. El capitán del buque insignia de la armada continuó dando numerosas órdenes a los soldados a bordo. Infligir daño al Leviatán con su armamento. Teniendo en cuenta la formación para evitar ser golpeado por el monstruo. Despachando a cualquier monstruo marino que invada la cubierta. Todo ello mientras se adapta a los constantes cambios de la batalla. Era agitado. Era caótico. Pero la armada continuó trabajando de manera eficiente y disciplinada a pesar de la gran presión sobre sus espaldas. Numerosas vidas dependían del resultado de su actuación, pero seguían manteniendo la calma y la determinación. No obtuvieron su título como la armada más fuerte del mundo por pura suerte. Lady Atenea. Se ha determinado que nuestras descargas tienen un efecto en el Leviatán y no enfrentamos problemas para continuar el asalto. El capitán Odiseo todavía está cantando la manifestación de su magia con la ayuda de la institutriz Penélope. Un miembro de la familia Atenea informó del estado actual a la diosa. Pero el ceño de Atenea seguía tenso. La situación iba bien, pero era innegable que seguían en estado de emergencia. ¿Cuál es la ETA de Penélope para que Odiseo termine de cantar su magia? ¿Y qué hay de nuestras fuerzas terrestres y de la evacuación de los ciudadanos? Al escuchar las preguntas de la diosa, el soldado habló. La institutriz Penélope dice que alrededor de 5 minutos, Lady Atena. En cuanto a nuestras fuerzas terrestres y la evacuación, el soldado vaciló antes de hablar sobre el segundo asunto. Era obvio para Atenea lo que significaba. Su belleza estaba estresada bajo la tristeza y la ira que sentía. Nunca antes había oído hablar de un semiespíritu, pero estoy más que consciente de Evilus y de ese bastardo Angra Mainyu. Si se trata de sus actos, aunque no conozco los detalles, sé muy bien que traerá un desastre si no se controla. Atenea maldijo en su corazón al dios del mal que siempre se ocultaba en un velo de oscuridad.
Siempre fuiste callado y reservado en Tenkai, pero ahora que puedes afectar directamente a seres que puedes controlar con tu fuerza, solo entonces encuentras en ti mismo la capacidad de actuar. 2. La diosa despreciaba al dios con inmenso odio. Atena tenía una pequeña autoridad sobre la justicia, por lo que nunca podría aceptar una existencia como la de Angra Mainyu por mucho que lo intentara. Esas bestias, semi-espíritus, sus rugidos afectan de alguna manera la conexión que tengo con los niños de mi familia. ¿Es una desventaja? ¿Una maldición? No importa. Atena rápidamente apagó su curiosidad para concentrarse en el asunto más importante que tenía entre manos. Es decir, la vida de sus hijos y de sus ciudadanos. Necesitamos más refuerzos en tierra. Encuentra la ubicación de la diosa Freya y su familia. Póngase en contacto con nosotros y solicite inmediatamente. Pero antes de que Atenea pudiera terminar de dar sus órdenes, la persona con la que deseaba hablar apareció ante ella. Estoy más que dispuesto a ayudarte en tus esfuerzos, Atena. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los guardias y Atena se dirigieron rápidamente a la fuente de la voz fría pero sensual. Freya salió de las sombras del interior del buque insignia junto a Otari y algunos de sus ejecutivos. Atenea quedó un poco desconcertada por la expresión de la diosa frente a ella. Conocía a Freya como una diosa que hacía lo que quería, pero la divinidad que sentía irradiar de su cuerpo, Atena sabía que ya no se andaba con chiquitas. 2. Condiciones para la asistencia. Atena sabía que no debía aceptar ayuda sin detallar la compensación, pero Freya la interrumpió rápidamente de esa línea de pensamiento. No será necesario ninguno. Esta es una disputa personal mía. Simplemente deseo formar una alianza en aras de la eficiencia. Freya hablaba con absoluto desprecio mientras contemplaba a la serpiente y a las bestias salvajes junto a la tierra. Atenea no pudo detectar ninguna falsedad. No había inconvenientes en aliarse con la familia Freya, simplemente estaba confundida acerca de lo que incitó la ira de la diosa. Freya no actuaría a menos que, algo precioso para ella fue herido. Campana. Atenea conectó inmediatamente los puntos. Campana Granel. Solo si algo le sucediera al chico que Freya amaba tanto, se sentiría tan enojada. Atenea pensó en lo que podría haberle sucedido al chico que llenaba sus días de tanta alegría. Días y noches juntos en la búsqueda mutua del conocimiento. Bell la aceptó felizmente en su investigación, algo que la mayoría de los estudiantes se guardarían para sí mismos a toda costa. Bell se llevaba bien con ella y fue paciente al enseñarle a la diosa los conceptos básicos de su investigación. De modo que ella pudiera ayudarlo en su avance. Bell fue muy amable y gentil con la diosa. Mientras que la mayoría de los estudiantes se asustarían mucho en presencia de su divinidad, Bell simplemente la veía como una persona más. Como colega académico, un socio. La luz en los ojos de Atena comenzó a desvanecerse a medida que las escenas de lo que podría haberle sucedido pasaron por su mente. El niño mortal cubierto de quemaduras, cicatrices y heridas profundas. La sangre goteaba por el cuerpo de alguien que no era más que el más amable con ella. Si Bella se lastimó, si él, los dioses pasan la eternidad en un aburrimiento repetitivo. Ver pasar los años como si fueran meros segundos. En el ciclo interminable de lo divino, deberían encontrarse alguna vez con algo o alguien que rompa la monotonía que manchó sus vidas. Si algo le sucediera a la sola gota de color en su existencia. El mundo conocerá la retribución de lo divino por atreverse a mancillar lo que más atesora. La fría diosa se encontró con la mirada helada de sus congéneres. Diosa Freya, sería un placer para mí aliarme contigo para derribar esta horrible monstruosidad. Atenea nunca perdonará a la que lastimó a la única pareja que caminó junto a su camino solitario. Estoy feliz de que podamos compartir los mismos sentimientos, diosa Atenea. Freya sabía por qué la naturaleza de Atena cambió tan rápidamente, pero no se preocupó por el hecho de que otra divinidad se acercara a su poder. Simplemente se transformó en la serpiente escritora que tan arrogantemente rugía en su presencia. RRROARRRR. Qué lamentable, declararse en voz alta con tanto orgullo, en presencia de una existencia con la que su fuerza ni siquiera puede compararse. Freya comenzó a maldecir sin cesar a la serpiente, a las bestias y al insensato hereje de Evilus. Estuve tan cerca, Bell y yo éramos tan cercanos, hasta las rodillas de pasión, estaba confesando su amor, y yo estaba a punto de hacer lo mismo. Freya, en su ira, comenzó a recordar mal los detalles de su conversación con Bell antes. Pero a ella no le importaba. Te entrometís en mi amor con mi precioso ogro, para eso, la muerte apenas alcanza como recompensa, miserable reptil. 6. La familia de Freya continuó en silencio mientras su rabia se disparaba.
Eventualmente, la diosa habló para transmitir sus órdenes. Hermanos Gulliver, debéis ayudar en el exterminio de las bestias en el continente y en la evacuación de los ciudadanos. Le concedo permiso para traer a todo nuestro séquito, excepto a los ejecutivos restantes, como usted quiera, Lady Freya. Los hermanos saltaron inmediatamente del barco para comenzar a coordinar sus fuerzas en tierra. El resto de los ejecutivos esperaban ansiosos las órdenes de su diosa para ellos. El resto de ustedes, abraza el temor de Dios en ese monstruo. Al escuchar la orden cortante de su diosa, el resto de la familia se preparó para el combate. Su diosa deseaba imponer la reverencia de lo divino sobre el monstruo, y se hará con extremo prejuicio. Como usted desee, Lady Freya. Allan fue el primero en actuar siguiendo las órdenes de Freya. Tensando sus piernas inmensamente antes de saltar a un sprint cegador. SPLASH Allen continuó saltando de barco en barco con el fin de ganar un punto de apoyo, aumentando su velocidad cada vez que lo hacía. TCH, ¿por qué tiene que estar en el agua? Allen lamentó el hecho de que su enemigo fuera acuático. Si hubiera estado en el suelo, podría haber cumplido más eficazmente las órdenes de Freya. Pero tal como estaban las cosas, Otar era la mejor oportunidad que tenía su familia para dañar significativamente a la criatura. Incapaz de alcanzar el corazón de su diosa por sí mismo, al menos quería convertirse en el sirviente más dedicado que ella empleaba, pero Otar tenía un control inquebrantable como titular de esa posición. Maldito Leviatán, descargaré mis frustraciones en tu molesto culo. SPLASH Allen continuó saltando a través de los numerosos barcos de la marina, haciéndoles temblar bajo el peso de sus saltos. Allen no tenía magia a su nombre, pero tenía su velocidad y su lanza. Atropellaría a todos los enemigos que se interpusieran en su camino y en el de su diosa. El carro de la diosa Freya que nunca se doblegaría ante ningún contratiempo. Ganándose el alias Vana Freya. Allen comenzó a convertirse en un borrón apenas visible. No era la velocidad más rápida que podía alcanzar para su ataque, un ataque que incluso Oktar temía, pero serviría por ahora. CREAKK Allen cambió de dirección mientras dirigía el salto hacia el Leviatán después de acumular suficiente impulso. La fuerza de su último salto sacudió pesadamente el barco. Casi se derrumba. Agarrando su lanza con fuerza, Allen comenzó a realizar su técnica, que era la acumulación de todas sus habilidades como aventurero. Grallinecefromel. SLASH. En un instante, el rostro de Allen atravesó el Leviatán. La visión de la mayor parte de la armada alteniana apenas seguía los movimientos del aventurero. Se escuchó un fuerte estruendo cuando la persona gata rompió la barrera del sonido por un momento. En el camino de su lanza, apareció una profunda herida en el Leviatán. Una ráfaga de sangre y sus escamas rotas comenzaron a volar por el aire. Trae tu culo por aquí, elfo oscuro. Antes de que el Leviatán pudiera gritar de dolor, se estaba llevando a cabo un ataque de seguimiento. Detrás de él, más lento que Allen, estaba el elfo oscuro Ogni. Siendo una persona mansa, tembló al ver al perturbado vicecapitán, pero rápidamente se concentró en la tarea que tenía entre manos mientras cantaba su magia. Una magia única que no tenía efectos llamativos ni arcanos. Pero un simple hechizo que indujo un estado de autohipnosis en el elfo oscuro. Una forma de autosugestión que cambió su personalidad de tímida, reservada y temerosa de la confrontación, a un guerrero despiadado que vivía solo para la emoción de la batalla. Dainsleif. En un momento, la atmósfera alrededor de Ogni cambió en un instante. Se quitó la capucha que solía usar para esconderse. Su rostro quedó a la vista. Una sonrisa sádica a la que nadie culparía por asociarse con un monstruo. Cállate la boca, gato del callejón tsundere de dos caras. Ogni, que una vez tembló bajo la mirada de Allen, inmediatamente comenzó a maldecirlo fuertemente. Y lo hizo mientras comenzaba a correr hacia el Leviatán como una bestia salvaje, saltando fuertemente de un barco cercano y trepando sobre la serpiente que se retorcía usando su fuerza. Ogni finalmente se dirigió a la herida causada por Allen. Con su objetivo a la vista, Ogni entonces invocó su magia de canto súper corto. El fuego envolvió sus brazos antes de concentrarse en la palma de su mano. Sintiendo que su mente tomaba la forma de la inmensa explosión que estaba a punto de causar un dolor inimaginable para el monstruo, Ogni comenzó a reír maníacamente mientras gritaba su hechizo. Jaj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 a
BOM. El cuerpo de Ogni fue lanzado inmediatamente al aire como resultado de su magia. Pero antes de que pudiera caer al agua, fue atrapado por Allen, quien lo miró con desdén.
El Dainslave de Ogni lentamente comenzó a perder efecto a medida que el elfo oscuro volvía a su manso yo original. Al ver la mirada llena de odio de su vicecapitán y recordar completamente sus acciones bajo los efectos de su hechizo, el corazón de Ogni se derrumbó cuando comenzó a imaginar lo que vendría a continuación. Allen, entiendes que no quise decir nada de lo que dije cuando uso mi magia, ¿verdad? Ogni comenzó a temblar, a lo que Allen respondió sin mirarlo. Su expresión facial permaneció con un ceño neutro en todo momento. Cuando regresemos a Folkvangr, tú y yo vamos a ser compañeros de entrenamiento durante una semana. Al darse cuenta de las verdaderas intenciones detrás de sus palabras, Ogni simplemente se resignó a su destino. RRROAARRRR. Mientras el gato y el elfo oscuro charlaban, el leviatán comenzó a gritar de inmenso dolor mientras comenzaba a perseguir a Allen y Ogni, que corrían directamente hacia la nave insignia de la armada alteniana. Lady Athena, ¿por qué la familia Freya lidera un leviatán enfurecido que carga directamente hacia nosotros? El capitán del buque insignia comenzó a preocuparse, ya que parecía no entender la estrategia de la familia más fuerte del mundo. Atenea simplemente permaneció en silencio. El capitán tomó esto como una señal de que simplemente confiaba en la familia Freya, pero en realidad, Atenea estaba considerando estrategias para infligir tanto dolor como fuera posible al leviatán. Creyendo que Bell fue herido por el monstruo. Mientras Athena y el capitán del barco permanecían en silencio a un lado de la cubierta, Otar y Edin caminaron juntos hacia la proa del barco. Otar levantó una espada del par que tenía en la espalda. Sus músculos se tensaron hasta un punto increíble. El aura que exudaba correspondía a su indiscutible alias de rey. Solo podré encantarte por menos de un segundo. Un poco más y seré inútil para la batalla. Estoy seguro de que un tercio de segundo será suficiente, dijo Edin mientras miraba a Otar. El elfo planeaba encantar a su capitán con su magia de relámpago. Sin embargo, debido a los inmensos efectos del beneficio, casi hace que el elfo entre en la mente cero. Dado que su magia eléctrica era una inmensa bendición en la lucha contra el leviatán, Edin necesitaba conservar su mente tanto como pudiera. Pero solo encantando a Otar con su magia, la familia pudo cumplir las órdenes de su diosa al pie de la letra. Para inculcar el miedo a los dioses en la bestia. Al escuchar la pregunta planteada por su camarada, Otar simplemente respondió sin mucho alboroto. Es más que suficiente. Asintiendo con la cabeza ante la confirmación del hombre bestia. Edin comenzó a cantar su magia mientras Allen y Ogni continuaban atrayendo al leviatán a la nave. Al mismo tiempo, Otar también comenzó a cantar su propia magia. La magia que usó para matar al monstruo Rexudau es de un solo golpe. RRROAARRRR. Allena, llevando a Ogni, aterrizó hábilmente en la nave. El leviatán rugió mientras continuaba persiguiendo la imagen de dos mortales que le habían infligido tanto dolor. CRACKL truenos y relámpagos comenzaron a manifestarse en el cielo mientras Ogni cantaba su magia. Su mente fue tomando forma lentamente a medida que el canto se acercaba a su fin. Una brillante luz dorada comenzó a envolver la espada de Otar mientras moldeaba su mente con su intención. Imágenes de la familia Zeus que trató de vencer cuando era joven, la visión de Zal se apoderó de su mente. La única figura paterna que el Booth había conocido, y la persona a la que aspiraba a superar el calor de la muchedumbre como los bardos, contaban cómo mató al Behemoth de un solo golpe. El calor de las llamas mientras sumía a Horario en una crisis. Queriendo ayudar a crecer la próxima generación de aventureros. El calor de su sangre en sus manos mientras mataba al aventurero cansado. La sonrisa que Zal puso al darse cuenta de que Otar había subido de nivel con su derrota. El calor en el corazón del hombre bestia mientras se regocijaba y lloraba el cumplimiento de su sueño. Las mandíbulas del leviatán amenazaban con tragarse el barco mientras su enorme figura se cernía sobre su presa. Laurus Ildur. Edin terminó su canto e invocó su magia. BOM. Un relámpago cayó sobre Otar en un instante. Su figura cambió en respuesta al encantamiento de Edin. El cuerpo de Otar comenzó a parpadear a medida que la electricidad recorría cada parte de su cuerpo. Su espada aumentó en longitud hasta convertirse en una enorme espada. Pero solo apareció en un instante antes de que comenzara a desvanecerse en menos de un segundo. Un resultado de que Edin limitó su encantamiento por un amplio margen para no entrar inmediatamente en la mente cero. Fue menos de un segundo, pero como dijo Otar, era más que suficiente para que su espada llegara. Ildis Vini. El cielo, el leviatán, ahora volaba impotente en el cielo.
La armada alteniana solo pudo observar con asombro cómo la familia Freya traía el absurdo a la realidad al arrojar a la gran serpiente completamente fuera de la apuesta y hacia el cielo. Miedo. Eso era lo único que pasaba por la mente del Leviatán. Luz. Luz dorada. Eso fue lo único que vio antes de empezar a sentir una sensación de viento e ingravidez. ¿Es esto de su satisfacción, Lady Freya? 2, preguntó Otar mientras se arrodillaba junto a los demás ejecutivos hacia la diosa. Freya, que recibía la reverencia de la persona que había hecho posible un espectáculo tan absurdo, se limitó a observar la escena con una expresión neutra. Me ha satisfecho, hijos míos, pero está lejos de ser suficiente, todavía tiene la voluntad de tomar represalias. Hasta que no ruegue por la liberación de la muerte, no será suficiente. ¿Lo entendéis todos? Al escuchar las palabras de Freya, todos los ejecutivos acataron sus órdenes. Como usted quiera, Lady Freya. La armada alteniana solo pudo permanecer en silencio mientras escuchaban la orden insensata que dio su diosa. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, su propia diosa Atenea estaba pensando en una cadena de pensamiento similar a la de Freya. El Leviatán comenzó a caer rápidamente del cielo. Su colisión con el agua estaba a punto de producirse. Atenea reconoció de inmediato la amenaza que representaba el accidente del Leviatán. La formación de inmensas olas golpearía inmensamente el puerto. La diosa comenzó a actuar con el fin de eludir tal escenario, y para desahogar personalmente su ira contra la serpiente. Justo antes de que el Leviatán se estrellara en el agua. En el último momento, Atenea invocó la invocación de su construcción divina. Tangencialmente ligado a su existencia como Artemisa y su flecha. El escudo más grande entre los cielos. Aegis. Campo límite del cuerpo divino. El cabello de Atenea comenzó a ondear mientras una luz blanca dorada comenzaba a salir de sus manos. En el lugar donde el Leviatán estaba a punto de estrellarse, un gigantesco escudo blanco de égida se manifestó en el suelo, infligiendo dolor al Leviatán por estrellarse contra el sólido suelo inquebrantable. La energía de su caída no tiene a dónde ir más que a infligir daño interno al monstruo. El Leviatán gritó al cielo en agonía mientras se hundía patéticamente en el océano. Atenea manifestó su escudo divino una vez que cumplió su propósito. No está mal. Freya comentó al ver lo que Atena había hecho, a lo que Atena simplemente asintió. La armada alteniana, cansada de recibir choques consecutivos, pensó que esta lucha pronto llegaría a su fin. Pero Atenea llamó su atención con una fuerte orden. Todos los barcos no deben volverse complacientes. Se debe mantener una vigilancia total. Esta batalla está lejos de terminar. Exclamación de cierre. Los soldados no podían creer lo que su diosa estaba diciendo. Vieron al monstruo que temían ser jugueteado como un muñeco de trapo. ¿Qué había que temer? Otar, al notar esas miradas en un grupo de soldados cercanos, decidió iluminarlos con sus propias palabras. Lo que pudimos lograr se debió simplemente a tener la ventaja de que el monstruo nos miraba desde arriba y no conocía nuestra capacidad, incluso entonces, no era más que mostrar nuestras capacidades y que la bestia centrara su atención únicamente en nosotros y no en el continente. Hay una razón por la que el Leviatán es tan temido. ¿Por qué se ganó el alias de Señor Supremo de los Mares? Los soldados se sorprendieron de que Otar les estuviera hablando, pero inmediatamente se confundieron por qué estaba teniendo tanta precaución con un monstruo que golpeó en el cielo, pero pronto descubrirían por qué. SPLASH enormes olas brotaron del agua cuando el Leviatán emergió de debajo de las olas. La escena mostrada conmocionó a los soldados rasos. ¿Qué? Las numerosas heridas infligidas al Leviatán comenzaron a sanar a un ritmo absurdamente rápido, ya que estaba cubierto de agua de mar. Una acumulación de mente comenzó a acumularse dentro de su cuerpo a medida que numerosos poros comenzaron a abrirse. Pronto, rugió el Leviatán. Poderosas ráfagas de agua comenzaron a salir disparadas de los numerosos poros de su cuerpo, apuntando a los numerosos barcos de la armada. Un enorme rayo también fue disparado desde sus fauces abiertas. El haz más grande de agua inmensa apuntó al buque insignia donde residían las diosas. Exclamación de cierre. La tripulación del barco quedó atónita al ver el haz de agua, la majestuosidad de la magia irradiaba un aura de muerte segura, pero Atenea dio un paso adelante cuando todos se sorprendieron duramente. Su andar era natural, no se sorprendió al ver a la serpiente en vivo. Simplemente invocando su construcción divina una vez más. Aegis.
campo límite del cuerpo divino numerosos escudos blancos se manifestaban donde cada rayo disparado por el Leviatán era apuntado. Cada uno repeliendo el ataque del monstruo. BOM. GH. Atena habló un poco de dolor mientras continuaba resistiendo el continuo ataque del Leviatán. Al igual que Artemisa, Atenea no estaba destinada a usar su construcción divina por sí misma. Pero no fue profetizado para un amante predestinado. Eran simplemente los mecanismos de la construcción divina de Atenea trabajando en su contra. La fuerza del escudo crecería proporcionalmente a la resolución emocional y la fuerza del usuario. Entonces, para la diosa que carecía de fuerza con su cuerpo mortal restringido, solo podía mantener el escudo con su fortaleza mental. Una hazaña que la cansó enormemente. Espera, justo, un poco más. Atena apretó mientras continuaba sosteniéndose. Pero afortunadamente para la diosa, su ayuda finalmente salió adelante. Hipopótamos de Troya, modo de obliteración, IMAGE, una voz mecánica gritó desde el cielo. El sonido de ella aliviando a la diosa junto con las preocupaciones de la armada alteniana. La voz era una en la que siempre podían confiar, la de una figura que lideró con confianza a las fuerzas altenianas a la gloria y la prosperidad de las que disfrutan hoy. Te tomó bastante tiempo, Odiseo. El sonido de los propulsores comenzó a sonar en toda la zona. Una gigantesca armadura mecánica blanca comenzó a descender lentamente frente a la nave insignia. CRACKL. Los hipopótamos de Troya lanzaron un rayo de energía mental concentrada hacia la explosión del Leviatán. Asumiendo el enfrentamiento con el monstruo de la égida de Atenea. El choque de los dos rayos comenzó a hacer crujir intensas chispas de energía mientras las dos fuerzas chocaban violentamente y sin descanso. A aumentar la producción de la mente, máxima potencia lograda. Los hipopótamos de Troya comenzaron a igualar el rayo del Leviatán en intensidad, y finalmente formaron una explosión cuando los rayos se enfrentaron entre sí, lo que detuvo los ataques. BOM. A medida que el humo comenzó a cubrir el área, los hipopótamos de Troya continuaron manteniéndose firmes. La fuerza que emana de la atmósfera, producida por su gran tamaño y energía mágica. Permaneciendo alerta ante cualquier señal del Leviatán. Aprovechando el momento de respiro producido por la explosión de Odiseo para hacer su entrada, una voz femenina comenzó a sonar desde la hipo de Troya. A diferencia del tono profundo y frío de Odiseo, esta voz era mucho más alegre y exuberante en comparación. Lamento haber llegado tarde, Lady Atena. Esas bestias negras seguían jugando conmigo, alimentando a Odiseo con suficientemente para invocar su magia, tuve que usar todas mis reservas mentales para completar el proceso, así que es posible que no pueda hacer mucho ahora. Jeje. Descendiendo del hombro de Troya hipopótamos, había una mujer elfa con ojos y cabello violetas. Su apariencia juvenil indicaría que estaba en su edad adulta, pero Atena sabía muy bien que sobrevivía a la mayoría de los elfos y altos elfos por un amplio margen. IMAGE, está bien, Penélope. En todo caso, es impresionante que hayas sido capaz de alimentar a Odiseo lo suficiente como para que se transforme a pesar de todas las extrañas interrupciones. Atenea sonrió cálidamente al ver a la mujer frente a ella. Penélope. Institutriz de Altena, esposa de Odiseo y madre de Telémaco. Un descendiente de un linaje que solo unos pocos que quedan en el mundo recuerdan. Atenea es una de las pocas que recuerda su pasado olvidado hace mucho tiempo. Tu alabanza es demasiado, Lady Atena. Si mi hermana y esa monstruosa hija suya hubieran estado aquí, Odiseo se habría alimentado mucho más rápido, dijo Penélope mientras recordaba a sus parientes que había olvidado durante tanto tiempo. Se llenó de alegría al saber que su hermana finalmente había encontrado un amante como ella. Incluso produciendo una hija que era la viva imagen de ella. Y pensar que el chico Medea no dejaba de hablar a borbotones llegó a Altena. Si esa chica se hubiera quedado un mes más, se habrían encontrado. Qué desafortunado y emocionante al mismo tiempo. Ufufu. Penélope siempre había sido fanática del drama, por lo que disfrutaba bastante de la situación que estaban teniendo su sobrina y su supuesto sobrino. Aunque le hubiera gustado tener eventualmente un cara a cara con el chico, desafortunadamente no pudo conocer debido a su ocupado trabajo como institutriz. ¿Eh? Cuando la elfa comenzó a dirigirse hacia su diosa, notó la presencia de Freya, quien seguía mirando hacia el continente de Altena con una expresión de anhelo. Es un placer volver a verte, Lady Freya. Penélope hizo una reverencia cortante, a lo que Freya respondió con un simple y rápido movimiento de cabeza. A Penélope le pareció interesante que la diosa que solía molestar a su familia para que desertara ahora no se viera por ninguna parte.
Tendré que pedirle a Atena que me ponga al día de todos los jugosos chismes que ocurrían mientras yo estaba ocupado. Parece que no puedo dejar de lado mi hábito de disfrutar del té, empujando sus planes de lo que hará después de que el Leviatán sea asesinado al fondo de su mente. Penélope permaneció al lado de Atenea mientras comenzaban a discutir sus planes para la subyugación del monstruo. Supongo que hemos entrado en una alianza con la familia Freya, Lady Atena. Sí. Por el momento nuestros objetivos son alineados, por así decirlo. ¿Dónde está Telémaco? Mi querido hijo ha tomado las riendas para comandar las fuerzas navales auxiliares. De esa manera, podemos tener menos problemas para coordinar nuestras naves principales contra el Leviatán. Cuando los dos comenzaron a hablar, Odiseo en su Troya Hipopótamos los llamó a todos. Sus sensores captaban el movimiento del Leviatán. El Leviatán se ha sumergido bajo el agua, su profundidad y velocidad son demasiado para mí. Se aconseja precaución hasta el límite máximo. Todas las fuerzas comenzaron a ponerse en guardia, manteniendo los ojos bien abiertos por si había alguna señal de la serpiente. Ahora sería una batalla de desgaste para la familia Freya y Atena contra el monstruo que una vez gobernó las olas como un tirano del océano profundo. Campana contra la horda de bestias negras. Las fuerzas de Atenea y Freya contra la gran serpiente. Sus cacerías no han hecho más que empezar. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト